Yo quisiera compartir hoy en el nombre de Jesús en el Salmo 22. Salmo precioso, como toda la palabra, pero cuando estamos a veces meditando en ciertas cosas, yo le veo más precioso, hasta que un día el Señor hasta ahí me enseñe y pueda llegar a otro y va a ser igualmente precioso o más precioso todavía. Por eso agradecemos al Señor por la palabra viva, la palabra eficaz de nuestro Dios que nos ha dejado. Y vamos a leer el Salmo 22, en el nombre de Jesús. En este Salmo vemos el cuadro que el Espíritu Santo presenta acerca del adolorido Salvador. Presenta acerca de las experiencias y los sufrimientos de Cristo. Es ese homo, como se dice del griego, que significa he aquí el hombre. Este es el hombre de los salmos. No es cualquier hombre. Hablamos del hombre perfecto, hablamos del hombre santo, hablamos del hombre justo, del hombre de impecable carácter, que no puede compararse con ningún otro hombre, porque sabemos que de todos los hombres creados, todos caímos bajo pecado por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero Dios tenía el hombre, estuvo guardado allí hasta que Él le mandó. Dice la Escritura en Mateo que Dios manifestó a Jesús en el tiempo más oscuro de la historia. No sabemos cómo debe haber sido ese tiempo. Cuando estaba leyendo esta parte acerca del libro de Mateo, me llamó mucho la atención, el tiempo más oscuro. Si nosotros miramos hoy, decimos, hoy es un tiempo de mucha oscuridad espiritual, hablando. Pero ¿cómo debe de haber sido ese tiempo? Cuando Dios manifestó a su Hijo, que vino al mundo, nacido de mujer, como una criatura. Y dice que cuando Él nació, recordamos la experiencia de aquellos 3 hombres, no sé si llamarle reyes o magos o lo que fuera que fuere. Pero lo que sí ellos dijeron una gran verdad. Hemos visto por la estrella que un rey ha nacido. Y dice que en el Evangelio de Mateo que todo Jerusalén se turbó. De tal manera, dice. ¿Se imagina usted? Tenían un rey. Herodes era el rey en ese tiempo. Por supuesto que es un rey pagano. Herodes no era un rey judío, sino era un pagano. Nacía de otra nación. Y dice que se turbó. ¿Quién es este rey que dicen estos hombres que vinieron a tributarle a él la adoración? Y hubo muchas experiencias allí. Recuerda ustedes que siendo perseguidos por causa de las criaturas, quería saber dónde él podía adorar para poder matar a Jesús. Pero Dios guardó la vida de su Hijo, le protegió. Y realmente es algo muy vívido eso para cada uno de nosotros, de ver el cuidado del Padre sobre cada una de las criaturas. Si Él cuidó así de su Hijo, Él también para cada uno de nosotros como hijos de Dios, Él nos guarda. No vemos muchas veces su mano, a veces no vemos muchas cosas, pero no significa que Dios no esté guardándonos y protegiéndonos de cualquier especie de mal. Él siempre está allí. Siempre me recuerdo acerca de Jesús. Me acuerdo, hermano Virgilio, de hace muchos años cuando estaba dando una lección él, y vívidamente me recuerdo, dice que Jesús desde el momento que nació comenzó a sufrir y sufrió, siguió sufriendo hasta que fue a la cruz y le mataron. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Estamos en un mundo que es contrario a nuestra naturaleza, porque somos cristianos ahora,
dice. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero realmente es algo tan importante que entendamos esta realidad. Vamos a padecer experiencias, lucha. En el mundo tendremos aflicción. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y así como criatura, después como niño, después como joven, después como adulto, Él cumplió la voluntad de Dios hasta que un día se manifestó. Y allí Él comenzó su ministerio. Y su ministerio fue un tiempo terrible, por lo que Él tuvo que padecer por causa del pecado de los hombres. Así que Él es ese homo. ¿Cómo sería estar, digamos, en el propio cuerpo de Jesús, de ver el pecado constantemente rodeándole, la desobediencia? Él estaba allí metido en un lugar donde era contrario. Él venía del cielo, venía de la presencia de Dios y sin embargo, como decimos, aterrizó aquí en un mundo destruido por el pecado. Todos los hombres realmente somos todos pecadores, espíritu, alma y cuerpo. Pero recordemos que el Hijo de Dios es perfecto, sin pecado. De este hombre habla el Salmo 22. También encontramos que es un cuadro interior de la vida de Jesús. No vamos a mirar y no vamos a encontrar, mejor dicho, en los evangelios, no vamos a encontrar estas cosas que habla el Salmo 22. Es único. En los evangelios vemos la parte exterior de la vida, del ministerio de Jesucristo. Hemos visto muy pocas palabras cuando llegó allí a la cruz de Jesús. Pero vamos a mirar hoy que en el Salmo 22 vamos a encontrar muchas cosas que Jesús hablaba. Tal vez no hablaba hacia fuera, pero Él estaba hablando interiormente de las cosas que le estaban ocurriendo allí en ese lugar mientras Él estaba sufriendo. Así que desde este punto vamos a mirar un poquito con la ayuda del Señor. Vamos a leer este salmo. Dice la Escritura allí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos,
y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Hasta aquí la porción de su palabra. Qué vívido es realmente leer este salmo bajo la experiencia de tener al Espíritu Santo que nos ayude a entender todo lo que tuvo que padecer nuestro Señor allí en la cruz. A veces decimos y hablamos con los hermanos que gran responsabilidad es cuando leemos la palabra y sabemos, como si realmente hemos leído, hemos visto qué es lo que está hablando Dios a nuestro corazón. Así que ya cuando usted leyó, ya Dios le habló allí y usted entendió, pienso. Pero es una gran responsabilidad entender profundamente lo que está hablando este salmo acerca de el Hijo de Dios. Algunos piensan que sí, Jesús vino, murió en la cruz, derramó su sangre. Y yo pienso que muchos creyentes tienen esta actitud. La actitud de, sí, yo soy creyente, pero al fin y al cabo no entiende exactamente nada de lo que padeció Jesús para librarnos del pecado y para darnos la vida eterna. Porque muchos les preguntan a sus pastores, cuando uno recibe a Jesús, ¿tiene vida eterna? Y sí, si usted recibe de corazón, si usted recibe y entiende lo que está haciendo, la Escritura dice que el Señor le limpia con su sangre preciosa, le lava de sus pecados y le da la vida eterna. Pero es mucho más importante ver realmente cuál fue el costo, lo que le costó a nuestro Salvador tener que ir ahí a la cruz. Y aquí vamos a mirar algunas partes en las cuales miramos el sufrimiento tan grande que nosotros ni siquiera por ahí asoma de que hemos padecido alguna vez. Tal vez alguna lucha, alguna necesidad, y decimos, estoy sufriendo por causa del Señor, porque fulano, mengano, me habló así, de esta manera. No, esto está hablando de otra cosa. Lo que está hablando aquí es que estamos puestos en este mundo para seguir las pisadas del Maestro. Y yo le digo que vamos a tener experiencias, vamos a tener luchas. Algunos no tanto, pero otros más grandes experiencias. Y estas son las cosas que realmente empezamos a mirar y decimos, porque no soportamos la lucha, porque no soportamos las experiencias, las cosas que nos hacen. Y a veces decimos, ¿por qué tenemos que sufrir de esta manera? Bueno, y de esta manera sufrió Jesús. De esta manera sufrió. Como dije al principio, Jesús entró al mundo, un mundo corrompido por el pecado. Y Él es el hombre justo. Él es el Hijo de Dios que está sin pecado. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, dice también en otro evangelio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo algunas cosas que Jesús tuvo que padecer allí, estando
rumbo a la cruz. Y la primera cosa que él tuvo que pasar fue cómo Dios dejó de lado a su Hijo por un momento. El amor de Dios se hizo aparte por un momento. ¿Cuál era ese momento? Era el momento en el cual mi pecado, su pecado, el pecado de toda la humanidad vino sobre él. Eso era lo que él, cuando yendo allí al huerto, decía: si quiere puede pasar de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú desees. Y eso era que él no quería tener nada que ver con el pecado. Él es santo, justo, bueno, todas las virtudes de la bondad de Dios. Y fíjese, llegar a tener contacto con el pecado. Él nunca dejó de tener, vamos a decir, con el Padre, aunque sea por un instante, dejar de tener comunión con su Padre. Y eso lo miramos en los Salmos, cuando vemos el Salmo 8, y allí dice la Escritura que era su delicia, de día en día, desde la eternidad. Y también el Padre dio testimonio de su Hijo en el tiempo cuando Él se bautizó. Este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Dijo varias veces así. Nunca había perdido esa comunión con el Padre. Y Él tuvo que clamar aquí. Este es un clamor muy profundo. Muy profundo. Un clamor casi podemos decir desgarrador. Nunca había tenido esa experiencia. Y cuando el pecado de la humanidad vino, aún la creación, yo hago una alegoría para mí, el sol parece que si tuviera ojos, cerró su ojo y se quedó oculto, se oscureció. La naturaleza sufrió también, truenos y tantas otras cosas que vinieron en ese momento, cuando el pecado vino sobre el Hijo divino de Dios. ¿Hemos entendido alguna vez esto? Que Él tuvo que exclamar de tal manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba muriendo allí por un pecador, estaba muriendo por un hombre desobediente. El pecado entró y destruyó su vida, y para salvarle a ese hombre, a ese ser humano, a cada uno de nosotros, tuvo que llegar a esto, llegar a la cruz y ser clavado, y allí clamar a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí hoy? ¿Usted se imagina? Nosotros, desde que conocimos a Dios, desde que conocimos a Jesús, nunca pasamos, desde ese tiempo que recibimos, ni nunca jamás pasaremos esta experiencia. Porque Dios siempre va a estar ¿con quién? Con nosotros. Pero Él tuvo que pasar. El Dios justo, el Dios bueno, tuvo que morir allí en la cruz. Qué terrible realmente el sufrimiento que tuvo Jesús. Si hasta la naturaleza la sintió, y nosotros muchas veces no hemos sentido eso. La naturaleza sintió eso. Es hora de realmente mirar estas cosas de otra manera. Jesús murió por todos nosotros. Lo que Él pasó allí, lo pasó por todos nosotros. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra actuación en el mundo en el cual estamos. El hombre anda como quiere, anda en desobediencia, hace lo que quiere, pero necesitamos mirar más allá. Hoy estaba el hermano hablando y decía, o ayer no sé, me acuerdo bien, hablando de la esposa, del cordero, de aquellos que vamos a estar cerca. Pero recuerde bien que no todos van a ocupar ese lugar. El lugar cercano al Señor lo ocuparán aquellos que han vivido una vida semejante a la vida que vivió Jesús. ¿O no decía así el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Él quería vivir y hasta el día que Él, podemos decir, murió, Él vivió la vida de Cristo. Así también para nosotros hoy. Si queremos apetecer lo mejor de Dios, si queremos lo mejor para nuestra vida en la eternidad, tenemos que estar junto con el Señor, rendir nuestra vida y vivir la vida de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero él declaraba, estas cosas no encontramos nosotros en los evangelios. Era algo que el Señor estaba sintiendo dentro de sí. Proféticamente podemos decir, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Para nosotros hay salvación, pero Él tuvo que padecer allí en la cruz. Tuvo que morir por mí en la cruz. Dice verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Esta es la segunda experiencia. Primero fue el abandono del Padre y el segundo ingrediente de esa copa amarga fue las burlas de los hombres, la crueldad de los hombres. Él tuvo que venir a morir por hombres y mujeres crueles, porque es terrible el hombre en pecado. Yo no sé si usted se habrá examinado, y yo a veces digo, uno parece que se asusta al ver cosas que muchas veces nunca hicimos y de repente hacemos, o nos viene a la cabeza para poder. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre pecador en su maldad? Pero gracias a Dios que el Señor nos libró antes de todas esas cosas. Allí alrededor de Él, en la cruz, hubieron hombres que se burlaron de aquel hombre perfecto que estaba crucificado, desnudo allí, en ese lugar. Vergüenza de los hombres. La Escritura dice oprobio de los hombres. La palabra oprobio es vergüenza de los hombres. Lo terrible de esa burla. Yo pienso que nosotros, en cualquier situación que estemos, no debe de ser más doloroso que se burlen de una persona. Pero ahí se estaban burlando de un crucificado. Se estaban burlando de aquel que Dios se entregó aún para salvarle al mismo. Porque Él no vino a morir por algunos, Él vino a morir por todos. Fíjese, hoy hay criaturas todavía que no han nacido. Hay hombres que no han nacido. Pasaremos nosotros y esta palabra se va a seguir predicando. Se va a seguir predicando. Y van a venir otros hombres y van a aceptar a Jesús. Y así hasta que Él venga. Cuando se cumpla ya el tiempo de que Jesús venga para llevar a los suyos al cielo, la maldad será tan grande, la crueldad será tan grande, y lo vemos hoy en experiencia. Al mundo hoy no le importa en absoluto la vida de los hombres. Yo me quedé el otro día anonadado de ver en un país cómo le importa nada la vida de una persona, mientras que Dios la vida de las personas las tiene realmente en estima. Estaba mirando en la parte allí en Irán, lo sacaron ahí a la plaza, y eso es maldad, eso es crueldad. Y esas cosas realmente de hoy en más se van a estar manifestando cada vez más hasta que el Señor venga, ¿Cómo sintió Él estas cosas? Cuando vio que se estaban burlando de Él. Yo soy gusano, dice.
Soy como un gusano, no soy hombre. Soy vergüenza de los hombres. Soy un despreciado del pueblo, dice. Y todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. ¿Se imagina usted que le hagan burla, que le saquen la lengua, que hagan caras horribles burlándose de las personas? Y esto no para. A Jesús le hicieron esto. Dice la Escritura que estiran la boca. Yo no sé cómo será esto. Yo me imagino, quise una vez hacerlo. Me puse en el espejo y vi estirar la boca, abrir la boca, sacarle la lengua, hacer caras horribles. Estaba el Salvador del mundo allí clavado y ellos estaban gozando en su pecado. Estiran la boca, menean la cabeza, movían la cabeza de aquí para allá. Luego dice: se encomendó a Jehová, libre de él, dice, burlándose aún del Padre. Ya es que se encomendó a Dios, dice, que Dios le venga y le libre. En los evangelios recordamos cuando dice: Elí, Elí, ellos entendían que llamaba a Elías. Todo burla, todo burla. Terrible fue el circo que hicieron alrededor de la presencia de Jesús. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero él habló con el Padre allí. No vemos esto en los evangelios. Pero proféticamente David pudo decir esto en la unción del Espíritu Santo. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar, dice, confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y le declara al Padre: no te alejes de mí. Padre, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, hombres y mujeres orgullosos de la alta alcurnia. Ellos también se acercaron allí para burlarse de él, porque dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quién sabe las palabras soeces que le deben haber dicho a Jesús? El Espíritu Santo no dice nada de eso, es obvio. Pero quién sabe las palabras gruesas que le deben haber dicho a Jesús estando allí colgado en la cruz. Muchos toros de Basán, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y he sido derramado como aguas, mas todos mis huesos se descoyuntaron. ¡Qué sufrimiento! 3 horas de constante sufrimiento. 3 horas, él no dijo nada de esto, no pasó nada, no decía absolutamente nada. Las primeras 3 horas fueron las horas que él estaba sufriendo en la voluntad de Dios, no se menciona otra cosa. Pero en las últimas 3 horas, luego de que él clamó allí, empezaron a venir estas cosas. He sido derramado como aguas. Empezó a sentir los dolores de sus huesos descoyuntándose. Y llegó a sentir, dice, que el corazón de él fue como cera, que se iba derritiendo, dice, entre las entrañas. Y a la vez, dice, como un tiesto, se secó mi vigor. Llegó a no tener ya más fuerza, el dolor de no tener fuerza. Y luego dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Los que saben, dice que cuando la persona no toma agua por mucho tiempo y muere de sed, se le pega la lengua al paladar. Debe ser terrible lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y le dice a Dios: pero tú me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, y le sacaron sus ropas, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo peor que debe de haber para un hombre y una mujer es mostrar su desnudez.
Aunque hoy nosotros notamos que las chicas, los chicos van a la playa y están como desnudos. Pero qué distinto es en la persona del Hijo de Dios. Qué distinto. Le arrancaron las ropas, echaron suerte sobre sus ropas y lo dejaron desnudo para vergüenza. Qué terrible experiencia. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Todavía él tenía clave la esperanza de que el Padre no lo iba a dejar solo. Libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida, y sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Qué hermosa porción para entender bien realmente lo que costó mi salvación. Estoy mirando esta porción hace mucho tiempo y muchas veces he tenido que ir en oración y decirle: gracias, Padre, ¿cuánto te costé? ¿Cuánto te costé? ¿Cuánto le costó a Jesús derramar su sangre preciosa? Mi desobediencia, mi vida de pecado. Qué terrible. Pero gracias a Dios que Dios es Dios. Acepté la palabra. El Señor Jesús entró en mi corazón, me limpió con su sangre y me dio vida eterna. ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar alegres con la gran salvación que tenemos? Es una gran salvación. Yo desearía que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada uno de mis hermanos y puedan entender bien el costo tan grande que le fuimos a Dios. Nada menos que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo a morir por nosotros. Hay un salmo que dice: miré abajo al mundo a ver si había alguien y no había nadie, pero vino el Hijo de Dios. Él se hizo cargo de mi pecado, se hizo cargo de mi vida. Y hoy puedo decir: gracias, Señor Jesús, por el beneficio tan grande de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario y lo que logró para mí, una gran responsabilidad. Y hoy le digo a usted algo. ¿Qué va a decirle a usted cuando vaya a participar con otro que no conoce a Jesús? ¿Usted entiende esto? ¿Puede participar de algo usted para hablarle a la gente si es que el Señor le guía a hablar? Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que dedicarnos a conocer la palabra de Dios. Tenemos ayuda suficiente, palabra viva, tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. ¿Qué más necesitamos? Solamente que nuestra voluntad esté en el lugar que debe de estar para dar testimonio al mundo de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y dejamos aquí, después podemos seguir algo con la ayuda del Señor. Y me gustaría que usted pudiera ponerse de pie para así poder orar al Señor. Quisiera que usted cerrara sus ojos y dediquemos un tiempo en la adoración al Señor. Si usted siente qué es lo que ha hecho Dios por usted, dedíquele al Señor adoración, gratitud al Señor. Que no nos cansemos nunca de darle gracias al Señor por lo que el Señor hizo por nosotros. Damos gracias a nuestro Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Padre, y exaltamos tu nombre. Tributamos la adoración a ti. Tributamos la gloria a ti. La honra, la alabanza. Aleluya, 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 Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor, por lo que tú pasaste por mí en la cruz, Señor. Oh, por lo que tú sufriste por mí en la cruz, Señor. Oh, Señor, aleluya. Los tormentos más grandes que tú has pasado, Señor, para que hoy pudiéramos estar aquí algunos de los tuyos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre, aleluya. No nos podemos cansar de darte gratitud, Señor. No nos podemos cansar, Señor,
de agradecerte, Padre. Oh, por todo esto, Señor. Aquellas cosas que tú nos haces conocer por tu palabra. Señor, manifiesta, Señor, tu poder. Ayúdanos, Señor, aleluya, Padre. Queremos vivir una vida agradecida a ti, Señor. Una vida, Señor, en el cual el mundo pueda ver en nosotros, Señor, lo que tú has puesto, Señor. A Jesucristo en nuestra vida. Que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en todo, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tú eres clemente y piadoso, Señor. Gracias, nuestro Padre. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra viva, tu palabra eficaz. Gratitud a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermano.